Muy buenas tardes a todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Hoy, viernes 11 de febrero, tengo el agrado de presentar la telecapacitación, la importancia de la auditoría hospitalaria en la mejora continua, a cargo del doctor Michel Ayudán Ramos, especialista en endocrinología, auditor y jefe de la Unidad de Seguros Públicos y Privados del Hospital San José del Ministerio de Salud. Les recordamos a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat, tanto de esta plataforma Zoom como del canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, donde estamos transmitiendo en vivo. Bienvenido, doctor Michel Ayudán. Es un gusto contar con usted el día de hoy. Quedamos atentos. Adelante. Ok, bueno, muchas gracias. Para comenzar, saludos a todos los presentes en la reunión. En primer lugar, para saludar a los auditores que de repente estén el día de hoy presentes, ya que el día 13, el día domingo, es el día del médico auditor en el Perú. Y creo que el médico auditor tiene un papel cada vez más importante dentro del sistema que tiene que ver con la mejora de calidad en un hospital y también en un área de salud en general. Vamos a ver con ustedes un poco cómo es que la auditoría médica va adquiriendo un papel cada vez más relevante, más importante, y sobre todo es un instrumento que ayuda a la mejora continua de la calidad en salud. Es un tema que siempre conversamos, es un tema de repente abstracto, pero tiene mucho que ver de forma tangible hacia el paciente. Entonces, en estos minutos voy a presentar una agenda con ustedes para tratar de abordar este tema que me parece muy importante y que espero que a ustedes les sea de utilidad. Entonces, vamos a iniciar la sesión con la agenda de la reunión. Tiene que hacer de 4 temas. La primera pregunta es, ¿qué es la mejora continua de la calidad de salud? Es una pregunta importante porque creo que es un tema que hablamos permanentemente y ese es el contexto en el cual vamos a ver esta sesión. Luego vamos a ver de la auditoría médica como tal, cómo es la auditoría médica en nuestro país en general, a qué se refiere esta auditoría médica. De repente, cuando uno habla de auditoría, habla de un tema a veces un tanto espinoso, habla de un tema que a veces puede causar preocupación, y sin embargo es lo contrario. Vamos a ver también por qué motivo es lo contrario. Vamos a ver como tercer punto el papel que tiene la auditoría en la mejora continua, cómo es que esta auditoría va a tener un papel para que el sistema se mejore en nuestro país y en nuestros también establecimientos de salud. Y finalmente, hacia dónde vamos en el campo de la auditoría médica. ¿Ya? Vamos a ver esos 4 temas en esta oportunidad para poder tratarlo con ustedes. Bueno, creo que el gráfico que vemos a la derecha es algo que conocemos todos. Cuando hablamos de la mejora continua, hablamos de una disciplina, de un enfoque. Este enfoque lo que busca es estar constantemente revisando las cosas que hacemos, revisando constantemente nuestros procedimientos, nuestras acciones, nuestros planes, nuestras políticas, de forma tal que cuando este ciclo avanza, tenemos un continuum justamente de identificar oportunidades para mejorar y aplicar estas medidas de mejora de manera permanente. Es una rueda que nunca para. Y esta rueda es el ciclo de Deming, famoso el PDCA, que tiene el plan, la planificación, que implica pues contar con objetivos al que queremos alcanzar, recursos para que podamos lograrlos y comunicación de estos para las personas que lo van a llevar a cabo. Implica el hacer, los procesos de actividades como tales, para que puedan darse las cosas que se han planificado hacer, el verificar, donde va la medición de qué es lo que estoy planteando y qué estoy logrando hacer, auditoría, justamente vamos a ver el papel de esta auditoría dentro de este proceso, para ver cómo lo estoy haciendo, y la verificación, que es la comparación, ¿no?, de los estándares para justamente evaluar si lo que se esperó se está logrando en este caso, y esto permite tener información para la actuación. Implica analizar y tomar acciones correctivas para que las cosas que he encontrado con dificultades puedan ser resueltas. Entonces, esta mejora continua en la parte de salud tiene que ir con procesos, con las cosas que realizamos en el día a día. Muchas de las cosas que hacemos en el día a día las hacemos de repente de una forma ya rutinaria, ¿no? Lo hacemos simplemente porque ya estamos acostumbrados a hacerlo de una manera. Sin embargo, esto tiene siempre la posibilidad de ser mejorado. Y justamente el objetivo de esta mejora continua es estar constantemente autoevaluándonos. Viendo cómo estamos haciendo las cosas,
si lo hacemos bien, se puede mejorar, y esa parte tiene un papel muy importante para que eso se pueda lograr. Entonces, el campo de salud, la mejora de la calidad se orienta básicamente a 4 puntos importantes. Uno, mejorar los procesos asistenciales, y esto es algo clave. Nosotros sabemos permanentemente, hacemos actividades asistenciales, ya tenemos personas, y estas personas tienen necesidades en salud, tienen necesidades de muchos tipos, y esas necesidades van a ser atendidas, van a ser provistas a partir de actividades, y estas deben estar idealmente descritas en un proceso para que podamos también seguirlo y poder analizarlo con bastante claridad y precisión. También tenemos que ver la seguridad del paciente. Sabemos que la seguridad del paciente también es ahora una prioridad en la atención en salud, que también forma parte de la calidad y forma parte de todo lo que las entidades ahora buscan lograr para que el país tenga una atención que pues sea efectiva, pero también para ellos segura, y no tenga algún tipo de secuela, algún tipo de complicación como respuesta o como consecuencia de atención en salud. También tiene un papel importante la mejora continua de la calidad en cuanto a las competencias del personal de salud. Sabemos que el personal de salud está siempre, en este caso, rodeado de información, rodeado de ciencia que va constantemente apareciendo. Cada vez van siendo publicados más artículos científicos. En el caso de COVID, como sabemos todos, hemos tenido una explosión en cuanto a la cantidad de artículos que van siendo publicados y que abordan el COVID, por ejemplo, que era una patología hasta hace 2 años que era casi desconocida. Entonces, es importante por eso que el personal esté constantemente capacitándose. Y esa capacitación va a ser parte también de lo que queremos lograr en la mejora, porque al tener prácticas más actualizadas, prácticas con mejor validación de su eficacia, vamos a tener también pacientes con atención que va a ser probablemente más eficaz, más efectiva para el paciente. Y obviamente, esta actividad va a también ligarse con una mejora en la satisfacción del usuario, que en este caso el paciente. El paciente debe percibir a través de las cosas que hacemos que pues tiene la atención adecuada, que para él cumple realmente lo que él espera en cuanto a sus características y pueda tener pues una atención que él considere que tiene buena calidad. Entonces, dentro de este esquema de mejora continua, como hemos comentado, el ciclo de Deming tiene un papel muy importante porque es una de las herramientas más conocidas, más utilizadas para poder identificar los puntos para la mejora continua. Entonces, es importante que todos tengamos siempre presente cuando vemos de auditoría de esta mejora continua que vamos a ver cómo se va a aplicar en cuanto a estas actividades de los médicos auditores. La auditoría médica es una actividad que, bueno, no tiene mucho tiempo digamos, de antigüedad. Tiene apenas 100 años, más o menos, en que ha sido implementada como tal, y comenzó esto en Estados Unidos, a principios del siglo XX, cuando se empezó a analizar en los hospitales que ya aparecían por todo el país, en este caso Estados Unidos, una serie de variaciones en cuanto al trabajo que hacían los médicos. Como sabemos, los médicos en un principio trabajaban mucho en función a la experiencia y no tanto a la ciencia. Y por siglos hemos trabajado de esa forma. Hemos tenido mucha experiencia que acumulamos, pero no siempre la evidencia que permita corroborar que efectivamente esta práctica realmente tiene mayor probabilidad de que sea la mejor práctica para un paciente. Entonces, comenzó la auditoría, como comento, en ese periodo, para analizar las variaciones en cuanto a la práctica médica. Y digo esto porque la auditoría en sí como tal es la comparación de un estándar que tiene, en este caso, una entidad o un país o una agencia de salud versus lo que se escribe en esta clínica del paciente. Entonces, la auditoría médica se basa justamente en un proceso de evaluación del acto médico realizada por médicos sobre la base de los datos suministrados de esta clínica con fines específicos. Entonces, lo que yo voy a hacer es comparar la atención del paciente que está registrada en la historia clínica versus lo que el paciente ha recibido o ha tenido en cuanto a su atención. Entonces, compara esa atención versus un estándar, que puede ser una guía clínica, que puede ser un protocolo de manejo de un paciente, que puede ser la ciencia en cuanto a artículo publicado o una revisión sistemática de, por ejemplo, artículos científicos que provee esta información. Entonces, yo comparo para ver si realmente esta mejor práctica, esta mejor propuesta, realmente se ha aplicado o no en el caso que vemos
en este paciente. Entonces, el fin que tiene esta auditoría busca, en primer lugar, evaluar la calidad de la atención. Si es que, por ejemplo, los estándares que tiene una entidad, que tiene un sistema de salud, se están cumpliendo o no de forma adecuada. Segundo, de evaluación continua, porque yo detecto estas situaciones que pueden generar algunas controversias y las puedo luego colocar como un motivo para que podamos aprender de ello. Aprender, por ejemplo, a evitar un error futuro o evitar una práctica que sea menos segura o menos adecuada. Justamente la corrección de errores es una parte importante por eso de esta auditoría médica, porque lo que busco es analizar si las cosas que estoy haciendo las hago realmente bien o debo hacer cambios para mejor. Luego también la evaluación y predicción de costos. Muchas veces en la atención sabemos que tenemos un sistema que tiene recursos limitados. Más en nuestro país, la pandemia ha mostrado que nuestra capacidad económica para afrontar estas cosas es limitada. Entonces es importante por ello tratar de usar las acciones que tengan también un coste de efectividad mayor para justamente evitar consumos o sobreuso de actividades o de recursos que puedan también hacer que tenga menos recursos para los pacientes que voy a atender. También implica la medición de la participación y responsabilidad, en este caso del profesional de la salud. Voy a identificar, por ejemplo, qué papel ha cumplido, por ejemplo, en el caso de atención de un paciente, el personal médico de cada rama, de cada área donde el paciente está internado, como también la enfermera, como también de repente el tecnólogo médico. Entonces, de esta forma yo puedo identificar de manera específica en qué punto pudo haber alguna desviación respecto a la recomendación o lo considerado más adecuado para un paciente. Y también tengo que ver lo que es el peritaje médico legal. También sirve esta auditoría como un elemento que puede en muchos casos también servir a la parte judicial, a la parte médico-legal, para establecer si ha habido pues alguna situación que sea considerada de riesgo o de problemas desde el punto de vista legal, médico-legal. Entonces, la auditoría médica tiene un papel en esa parte también muy importante. Entonces, vemos que tiene diversos usos esta auditoría médica. Nuestro uso quizás principal en el caso de un hospital es valorar la calidad de la atención del paciente y la identificación de posibles riesgos para el paciente que se ha encontrado atención, para con ello buscar que se eviten esos riesgos en el futuro y tenga el paciente la atención más adecuada que pueda recibir. Entonces, esa es la finalidad de la auditoría médica en general en cuanto a un sistema de salud. La auditoría médica responde a una serie de preguntas. Y es importante esto entenderlo porque cuando hablamos de auditoría médica hablamos de todo un proceso de trabajo, no hablamos de simplemente una única tarea, una única labor, sino hablamos de diversas cosas que vamos a abordar con esta. En primer lugar, ¿qué te siempre damos al paciente, al usuario? Le damos la atención de repente más adecuada posible. Hicimos lo que proyectamos hacer para el paciente. Por ejemplo, nosotros tenemos una guía para atención, por ejemplo, de en este caso de una gestante, por ejemplo, con preeclampsia. Y esta guía establece que tengo que tener tales productos, tales acciones para la atención de la paciente. Entonces, lo que está proyectado en base a esta guía, en base a esta normativa, ¿lo estoy cumpliendo o lo estoy cumpliendo de forma adecuada? También plantea qué debemos haber hecho. Realmente, si tenemos, por ejemplo, una encrucijada, una decisión que debo tomar en cuanto a aquello que, por ejemplo, tengo enfrente y cómo yo atiendo o actúo ante esto, también va a ser una utilidad de este tipo de auditorías para ver si realmente estamos haciendo lo que debemos hacer o tenemos ahí algo que debemos cambiar en ese aspecto. Hacemos lo que debemos hacer justamente, o sea, estamos haciéndolo, no solamente si en un potencial lo que hacemos actualmente lo estamos haciendo correctamente, lo estamos haciendo de la manera considerada óptima. Y finalmente, y el punto, como comentaba, importante, es poder mejorar lo ya hecho, lo que estamos haciendo actualmente, podemos tener una mejora en ese aspecto. Entonces, es importante esta última pregunta porque a eso es donde apunta la auditoría médica para mejora continua. ¿Qué podemos hacer para que de un punto en el que estamos actualmente lleguemos a un nivel mayor en cuanto a calidad de atención hacia el paciente? Entonces, todas esas cosas vamos a ver dentro de la auditoría para poder abordar en esta charla. Y justamente la auditoría se encuentra ubicada en lo que respecta al aspecto de verificación. En este ciclo PDCA, planificar, hacer, verificar y actuar,
La auditoría corresponde a la etapa verificar, en la cual yo voy a evaluar la calidad del proceso de atención de salud. Voy a ver, por ejemplo, si se cumplió con el paciente con una historia clínica detallada, si se cumplió con el paciente con la descripción de diagnósticos correctos de forma adecuada, si, por ejemplo, hay concordancia entre lo que el paciente tuvo diagnóstico y lo que el paciente recibe de tratamiento. Muchas veces uno tiene en mente muchas ideas, muchas cosas que desea hacer, pero no las escribe. Y a veces eso provoca también una situación de controversia, porque probablemente la persona que atendió al paciente tuvo en mente hacer algo, pero no lo anotó, no lo escribió. Entonces, desde el punto de vista de la auditoría, puede ser también una situación que genere problemas para lo que es la atención desde el punto de vista, por ejemplo, médico-legal más adelante. Entonces, estos productos que resultan de auditoría médica, que son los informes que aparecen a partir de esta acción, van a permitir a los gestores actuar con acciones correctivas. Por ejemplo, encontramos que se está detectando que, por ejemplo, la normativa establece que tiene que haber para la atención del paciente por ejemplo, tal procedimiento, en tal tiempo, en tal momento. Entonces yo puedo detectar si realmente lo estamos haciendo en ese momento adecuado o de repente fuera de ese tiempo que es considerado el óptimo para esto. Eso también me va a permitir yo, a partir de este caso, buscar mejoras que puedo plantear, cambios que puedo hacer para que esto se pueda tener una mejor respuesta, una mejor solución en adelante. Entonces el objetivo justamente de la auditoría va para esa parte, buscar que tengamos un cambio positivo para tratar que el paciente tenga, en este caso, un resultado mejor en su salud. La auditoría médica tiene acciones que vamos a ver justamente, hablamos un momento de los procesos asistenciales para que se pueda estandarizar. Y en este caso la auditoría va a buscar verificar que los estándares se vienen cumpliendo de manera adecuada. ¿Qué estándares son? Guías clínicas, por ejemplo. Guías también de procedimiento asistencial. Si, por ejemplo, el paciente que requiere tener una endoscopía tiene un procedimiento descrito y si se cumple de forma correcta o no. Hemos tenido muchas veces, por ejemplo, casos en que los pacientes tenían que pasar, por ejemplo, para un procedimiento por una evaluación previa y esta a veces no se hizo. Entonces, eso provoca que tengamos al final pues un resultado que no siempre sea el ideal, porque a veces la guía que nos debe orientar en muchos casos para hacer las cosas no funcionó de la forma adecuada. Entonces, eso también va a ser un papel importante que debe prestar Médica en cuanto a esta verificación de este cumplimiento de esta guía clínica o de guía de procedimientos. También tiene un papel en cuanto a la seguridad del paciente. Sabemos que cada vez es más importante esta seguridad del paciente como un objetivo fundamental en la atención en salud. Y en este caso, la veterinaria también permite identificar riesgos en la seguridad del paciente, a partir de la clínica. Por ejemplo, si el paciente tenía en su atención listas de seguridad, listas de chequeo, que ahora se usan mucho, sabemos que hemos tenido la experiencia de anteriores errores en la atención de pacientes que nos han, de alguna forma, motivado a utilizar guías o listas de seguridad para aplicación de seguridad, los checklists famosos, donde uno puede, por ejemplo, protocolizar la manera como se actúa en la atención, por ejemplo, de un paciente prequirúrgico, lo que está permitiendo justamente que el paciente, antes de que se opere, ingrese ya con todas las condiciones adecuadas para que ésta tenga menos riesgo. Y también que el paciente informado, que también es una parte importante del paciente. El paciente tiene ahora, digamos, un papel más relevante desde el punto de vista de su autonomía. Durante muchas décadas, quizás siglos, los médicos adquirimos un papel casi paternal hacia el paciente. El paciente muchas veces no cuestionaba, no preguntaba y quizás no sabía que tenía el derecho de poder de alguna forma decidir sobre él mismo. Y digamos, esta independencia del paciente, esta autonomía del paciente, tiene un papel muy importante en cuanto al trabajo que hacemos también. El paciente debe estar informado correctamente, debe estar notificado, debe saber también
que toda cosa que él se somete tiene pros y contras, tiene beneficios, también tiene perjuicios que puede traer consigo. Entonces el paciente debe realmente contar con toda una serie de información que le permita a él también tomar la decisión correcta sobre su salud y sobre su vida. Entonces también es importante esta herramienta dentro del paciente. El punto que también me interesa mucho aquí comentar es en cuanto a la creación de lo que son competencias personales de salud. Y acá vamos a ver con un punto interesante, ver que los estándares de atención estén alineados con los conocimientos actualizados, técnicos científicos. También vemos que existe actualmente un movimiento muy importante que es la medicina basada en evidencias, que permite que nuestras decisiones estén basadas, estén tomadas en función de la mejor evidencia disponible desde el punto de vista científico. ¿Cuánto, por ejemplo, ha cambiado el mundo? Yo puedo decirlo esto porque también dentro de formación médica he visto esto, que ahora muchas cosas que de repente antes eran dogmas del punto de vista de experiencia, ahora son considerados cuestionados. Y muchas prácticas que antes se hacían han cambiado justamente a partir de la evidencia científica que va apareciendo. Por ejemplo, hace poco nomás tenemos información de COVID. Sabemos que cuando apareció el COVID, en un momento se habló de lo que es, por ejemplo, ivermectina, un tratamiento pues, considerado muy útil, o por ejemplo, la cicloroquina también, que eran considerados tratamientos en su momento que fueron incluso recomendados en las guías de nuestro país. Sin embargo, la evidencia mostró que su utilidad no era tal, no era tan útil como se pensó inicialmente, y se tuvo que cambiar la forma como se trabajaba con ese tipo de productos. Entonces, la evidencia científica va a ser aquí muy importante porque va a permitir que yo pueda también orientar mis esfuerzos, orientar mis actividades, buscando aquellas que sean lo más eficaces posible. Entonces, ahí también tiene un papel importante la veterinaria médica como un eje orientador para la toma de decisiones basada en evidencia científica, lo que permite también reducir el paciente riesgos y mejorar la calidad de atención que damos al paciente en este caso. Y también lo que es la mejorar de la atención del paciente, el usuario, en el cual yo voy a verificar que los estándares técnicos normativos se cumplan de forma adecuada. Por ejemplo, el tiempo de espera, los programas de atención. Muchas veces, en muchos casos, hemos tenido dificultades porque la atención se hizo, pero en momentos que no fueron los más adecuados, no fueron los óptimos para el paciente. Entonces, eso también puede provocar en el paciente una diferencia en cuanto a resultados en salud. Muchas veces una atención brindada de forma inoportuna va a provocar al paciente, al usuario, pues un deterioro o una complicación que pueda ser inesperada. Entonces también por ahí tenemos que ver en cuanto a la veterinaria médica el cumplimiento de estándares en cuanto a la parte técnica normativa, como tiempo de espera o su forma de atención, y eso también puede traer consigo pues una mejora que queremos aplicar hacia el paciente. Vamos a ver también ¿qué quiere hacer el médico auditor dentro de este componente de veterinaria médica? Hablamos de la veterinaria calidad de atención. Y para eso hacemos los auditores la veterinaria calidad de historia clínica. Vemos si la historia clínica se ha realizado cumpliendo con estándares de calidad que ya están en normativas de nuestro país aprobadas. Sabemos que hay normativas que permiten, por ejemplo, que conocer qué elementos el médico debe considerar en la atención del paciente al momento de redactar la historia clínica. Por ejemplo, el CIE-10. No sé si todos de repente lo hacemos de forma ya rutinaria el CIE-10. Y el CIE-10 es importante porque estandariza la forma como yo registro una enfermedad, un diagnóstico. A veces una enfermedad tiene diversas formas en que yo lo pueda describir. Y quizás el usar el CIE-10 permite que yo estandarice, sepa que aquí en Perú, en Brasil, en Estados Unidos, en Japón, en Australia, sea la misma enfermedad que estamos tratando o hablando de esta enfermedad. Muchas veces el idioma dificulta o la forma como uno se entrena dificulta también ese estándar que planteamos en cuanto a auditoría médica. Entonces, el hacer esto, por ejemplo, el CIE-10 tiene un papel aquí muy importante porque permite crear un estándar, el cual todos podamos en el mismo, en qué parte del mundo, hablar de ese diagnóstico, por ejemplo. También, por ejemplo, hablamos de la correlación entre el diagnóstico y manejo del paciente. Es, como le digo, ¿no? Si un paciente tiene, por ejemplo, dolor de cabeza y pongo, como digo, cefalea, el tratamiento tiene que ser para cefalea. No puedo poner, por ejemplo, un tratamiento antibiótico si no he pensado antes en una infección en el paciente. Entonces, muchas veces hay
distorsiones o omisiones que pues, se pueden también encontrar en cuanto al trabajo del colega médico o personal de salud en general, y que es importante que se considere en cuanto a la auditoría. Entonces, tiene que haber una correlación entre la historia clínica del paciente, la anamnesis, lo que es el diagnóstico y el manejo que decide el paciente. Tienen que ambos estar interrelacionados para que haya realmente una conexión lógica que obviamente explique que todo se haga de una forma cíclica, de una manera, digamos, por pasos, por etapas, ¿no? Y que cada etapa tiene una relación con la anterior. También tenemos una tarea de registro de historia clínica, en la cual yo verifico si efectivamente todos los puntos que debo yo incorporar en la historia clínica se están cumpliendo o no. Es de repente algo un poco más mecánico, pero permite saber si, por ejemplo, estoy quizás de forma involuntaria omitiendo información importante, que de alguna forma sí tiene relevancia para el paciente. Y muchas veces, como comentaba, el CIE-10 no se registra, muchas veces tenemos problemas, por ejemplo, por que el tratamiento que se prescribe está puesto de forma incompleta. A veces solo colocamos el nombre del medicamento, pero no colocamos la presentación del medicamento o la frecuencia de toma o el tiempo de toma. Y eso también es importante porque de repente el paciente, si ese problema no la tiene, puede pasar el paciente que tiene una pastilla que debe tomar 5 días, puede tomarla todo un mes. Y eso también puede ser para el paciente un problema. Entonces sí es importante que exista digamos, este acto completo, ¿no? De registrar la información del paciente en la historia clínica de forma completa. En cuanto a la educación continua, también tenemos, por ejemplo, la auditoría de oficio, que es una auditoría que hacemos de manera preventiva, es una auditoría que buscamos casos que sean considerados relevantes como para estudio, de forma tal que damos resultados en esta auditoría que permiten prevenir o identificar puntos en los cuales yo debo mejorar mi trabajo, mi atención. En la auditoría de oficio lo que hacemos es, básicamente, pedimos una historia clínica de un caso que probablemente tenga algún tipo de problemas en cuanto a la atención, para analizar con detalle dónde fueron los puntos que tuvieron alguna distorsión, algún tipo de aspecto controversial, para que luego se pueda buscar que estos puntos se puedan en el futuro evitar o mejorar. Entonces, esta parte también va a ser muy importante en cuanto a la auditoría para la mejora de la educación continua del profesional, para que éste pueda también contar con información actualizada. Por ejemplo, si es que el colega, el médico, el profesional de salud no aplicó de repente el concepto o el punto de trabajo o tratamiento más adecuado o actual, se pueda tomar en consideración en el futuro. Obviamente también tenemos aquí con la auditoría médica corrección de errores, y también hacemos para eso la auditoría de oficio y de caso. La de caso tiene varias utilidades, pero sí efectivamente busca identificar puntos donde existe un riesgo de error o una evidencia de un error que se haya cometido en la atención del paciente. Y ese error, lo que buscamos con esto es poder presentarlo para que pueda ser en el futuro evitado, para que este error que se cometió no ocurra nuevamente, ¿no? Obviamente el error va a tener diversas consecuencias de acuerdo digamos, la precedencia para el paciente, pero es importante que este error pueda ser claramente identificado para que de esa forma podamos hacer las acciones para evitarlo en el futuro. Un punto que vemos, por ejemplo, en la General de Seguro Hospital San José, es la parte de la evaluación y optimización de costos. Y aquí esto es interesante porque de repente uno quizás cuando analiza una calidad ve simplemente lo que es idoneidad de atención versus lo que figura en la clínica. Sin embargo, hay otra modalidad de auditoría que es la parte prestacional, en la cual yo voy a comparar, por ejemplo, la atención de un paciente versus una guía clínica, pero desde el punto de vista de economía de la salud, viendo si el paciente ha tenido una atención razonablemente adecuada desde el punto de vista económico. Por ejemplo, a veces hemos tenido casos donde al paciente, para un diagnóstico que es aparentemente definido, ya más o menos claro, pedimos una batería de exámenes bastante amplia. Y esto pues hace que el costo de atención se aumente de manera mucho más marcada de lo que debería ser. A veces tenemos también un sobreuso de atenciones. A veces, por ejemplo, un paciente por una patología se ha atendido varias veces, más de las que requería ser atendido, por ejemplo, se llama sobreuso.
o el paciente tiene también un subuso de las atenciones. El paciente debe tener, por ejemplo, un control mensual, pero viene cada 5 meses, cada 6 meses. Y tenemos un subuso del servicio de salud, lo que también puede provocar el paciente complicaciones. Porque un paciente complicado es un paciente que tiene que aplicar un costo mayor de atención al sistema de salud. Entonces vamos ahí a ver la optimización del costo, que no siempre es ahorrar, es usar el dinero, usar los recursos de la forma más adecuada posible. ¿Ya? No siempre hablemos de la parte de optimizar costos como ahorrar dinero, simplemente, sino hablemos como una alternativa para poder usar la atención del paciente bajo un costo razonable para el sistema de salud también. Tenemos también lo que hablamos de la medición de la participación de responsabilidad profesional en lo que es la autoridad de caso y también lo que es la parte de médico legal, porque esta parte permite que podamos identificar si ha habido algún error, algún tipo de situación controversial en el actuar de un profesional determinado. En esa parte también es importante esta autoridad de caso porque va a dar información para que podamos también, pues, a esta persona de forma específica dar algún tipo de exhortación para la mejora de su trabajo y que, pues, los errores que se han cometido no se den en el futuro, justamente. Entonces, para esa parte también es importante lo que es el manejo de la auditoría médica. Hasta ahí tenemos esta parte, entonces, de esta auditoría médica. Y bueno, el punto que quería tratar aquí al final es un punto un poco más para ver la parte de qué es lo que esperamos hacer en el futuro con la auditoría médica. Hasta el momento, como sabemos, la auditoría médica es una labor básicamente de diplomado. El médico hace un curso hecho por una facultad de medicina, en la cual, de 6 meses más o menos, 8 meses, en la cual recibe una serie de formación. Pero como ustedes sabrán, el médico auditor muchas veces labora y es considerado médico general. No tiene un papel de repente más destacado porque el diplomado le confiere solamente un estatus de un médico general con un curso, digamos, específico para un campo. Sin embargo, ya en este mundo que va siendo cada vez más complejo, más especializado, es posible que la técnica tenga ya un campo también más relevante y pueda hacer que se considere una especialidad que pueda ser complementario paralela, por ejemplo, a la gestión de salud. Sabemos que la gestión de salud como especialidad tampoco tiene muchos años de antigüedad, no tiene muchos años de que salen de esta especialidad médicos formados, pero tiene un papel que lo está ocupando cada vez mayor en cuanto al trabajo médico. E igualmente la auditoría médica puede tener también en el futuro este cariz, este realce como una especialidad. Sabemos que en muchos casos el médico auditor es un médico que en un sistema administrativo tiene un papel muy importante. Y lamentablemente ese papel importante no siempre es reconocido de forma adecuada. Entonces también por esa parte podríamos tener esta especialidad en un futuro reconocida como tal, de forma tal que los auditores tengan un estatus, ya con una especialidad, pues, ¿no?, del tiempo que establece con AREME, que sea considerado como el que tiene, por ejemplo, un gestor en salud, que son 3 años de estudios, y también un registro especialista, que también sería, pues, comente para este médico auditor formado bajo esa modalidad escolarizada. Segundo punto, la auditoría médica como una herramienta para alta gestión. En muchos casos, la auditoría identifica elementos que pueden ser justamente puntos para apoyo a la decisión de una gestión, de una entidad, incluso de un ministerio, de una direza. Muchas veces encontramos situaciones que son flagrantes, en las cuales la mejora es necesaria, que se aplique, pero desde arriba hacia abajo, entendiendo que en muchos casos las medidas correctivas tienen que comenzar desde la autoridad máxima y tienen que ser luego proyectadas hacia los niveles menores. Entonces, también es importante que el auditor pueda tener este papel en la gestión como un apoyo para decisiones de gestión en salud, para las autoridades de salud. Entonces, la autoridad también va a tener esta parte, pienso yo, en el futuro, un importante papel en este aspecto. Y el papel que de repente ya se viene tomando actualmente, que tiene cada vez más relevancia, es la auditoría médica como un enlace entre el profesional de salud y la mesa basada en evidencias. Muchas veces los colegas tenemos limitación de tiempo.
Tenemos de repente acceso limitado también a los detalles, ¿no? A lo que son artículos científicos actualizados. Y en ese caso, el auditor también debe estar en constante capacitación, constante actualización para poder saber qué va apareciendo en cuanto a los manejos de pacientes, nuevas terapias, nuevas formas de manejar protocolos que aparecen por los pacientes. Y en este caso, esto se denomina apoyo en la toma de decisiones individuales. Como en este caso, el médico tratante va adquiriendo este conocimiento nuevo, esta experiencia nueva, para poder aplicar a sus pacientes, para su beneficio. Pues en este caso, el auditor puede también tener un papel relevante en cuanto a esta mejora que se plantea, ¿no? Que sea también un nexo entre la medicina de base de evidencia con todo su cuerpo científico, cuerpo de literatura amplia, bastante compleja, completa, y el profesional que está de repente en la búsqueda de esta información. En muchos casos, por ejemplo, tenemos nosotros con los auditores interacción para poder ver, por ejemplo, los tratamientos que van apareciendo, que van, digamos, siendo nuevos, ya están siendo tomados por los médicos, por los colegas que hacen atención actualmente. O si de repente podemos de buena manera orientarles o darles algún tipo de recomendación en cuanto a estas cosas nuevas que van apareciendo. De esa forma logramos que también el colega pueda tener la posibilidad de estar más actualizado, de poder revisar información nueva, de poder también pues, contener la vanguardia en cuanto a su profesión, a su especialidad, para que de esta forma también tenga pues, un trabajo que permita hacia el paciente una mejor atención. Entonces, yo considero que en el futuro la electrónica va a tener un papel cada vez más importante en el punto de vista de gestión de salud y como nexo para lo que es el médico o el profesional en general de la salud y lo que es la medicina basada en evidencias para la mejora de su toma de decisiones en salud. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hay que traer el día de hoy para ustedes en esta presentación. Quiero realmente que el papel del médico auditor sea pues considerado cada vez más importante. Yo creo que eso sí se va a lograr y se va logrando poco a poco en cuanto a, al sistema de salud. Vamos viendo que cada vez pues estamos teniendo más auditores, pero sí considero que este papel de especialización va a ser una cuestión que se va a dar con el paso del tiempo y va a ser importante para la mejora también continua en cuanto a salud. ¿Sí? Entonces, ese es el mensaje que traigo esta oportunidad para ustedes en esta ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, presentación, por brindarnos toda esta información. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar los participantes. Nos preguntan cómo ha influido la pandemia por la COVID-19 en la auditoría médica hospitalaria. Okay. Es una pregunta muy, muy interesante porque, como usted sabe, el médico trabaja más en la parte administrativa. Y, bueno, hemos tenido que modificar todo el sistema de trabajo para ello, ¿no? Yo creo que la mayor parte de hospitales ha visto cómo han tenido que frenar de manera brusca y abrupta la asistencia de personal, en este caso, a los hospitales, para justamente reducir el riesgo de contagio. Ese es un punto, ¿no? ¿Cómo usted organizarnos para poder atender la necesidad de la auditoría médica en este periodo? Pero también una cuestión muy importante es poder analizar dos aspectos de la atención en cuanto a la parte de salud. Uno, el cumplimiento de las guías que van apareciendo en cuanto a práctica clínica. Como comentaba hace unos minutos, en la pandemia, cuando comenzó la pandemia, aparecieron medicamentos que eran recomendados, que luego ya no lo fueron. Y muchos pacientes lamentablemente tuvieron consecuencias por estos tratamientos que no fueron considerados tan adecuados. Y eso trabaja con tener el paciente una serie de problemas. La otra cuestión vaya por un tema un poco más complejo y tiene que ver con si es que el paciente atendido por COVID recibió toda la atención que debía recibir. Lamentablemente estamos en la pandemia, estuvimos casi en un estado de guerra, ¿no? Tuvimos una cantidad de casos tan alta que el sistema de salud no se da abasto para todo ello. Entonces, sí, hemos tenido casos donde ha habido también de parte de los pacientes, los usuarios y sus familiares, una serie de cuestionamientos para ver si realmente la atención que recibió el paciente fue la más adecuada o no, considerando el contexto de la pandemia. Entonces, el auditor sí tuvo un trabajo ahí muy importante para poder efectivamente analizar si la atención del paciente cumplió protocolos adecuados en cuanto al tratamiento
y también si es que, bueno, se pudo hacer algo más por el paciente, ¿no? Lamentablemente, como digo, ahí sí hemos tenido dificultades, creo, como país en este aspecto, pero espero que ya con la preparación que hemos tenido, la experiencia que hemos ganado en estos últimos 2 años, ya cada vez este tipo de situaciones se va disminuyendo, ¿no? Y el paciente tiene también el acceso al sistema de salud más amplio que requiera para que tenga la atención debida y evitemos algún desenlace fatal en el caso del COVID. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Nos preguntan también, ¿cada cuánto tiempo se debe realizar una auditoría médica en un hospital? Realmente es un proceso continuo, es un proceso que nunca termina. El hospital, por ejemplo, trabajo yo, tenemos 2 tipos de auditoría grandes, auditoría de calidad de atención y auditoría prestacional. La calidad de atención la hacemos de manera rutinaria, la hacemos, por ejemplo, con un muestreo de historias clínicas que son evaluadas, tanto en consultorio externo, como en emergencia, como en UCI, y también como salas de internamiento. Entonces, de esa forma yo voy analizando de manera continua si es que las atenciones que vamos brindando mantienen el estándar adecuado o de repente tiene alguna diferencia que se va dando en el tiempo. Y tenemos lo que es la parte prestacional, que tiene que ver mucho con lo que son los seguros. Sabemos que los seguros buscan siempre la atención, pero también basado en un costo razonable, ¿no? En el uso de recursos razonable. Y también la auditoría va para esa parte, va como un elemento que permite recomendar, por ejemplo, la adopción de medidas que permitan el uso de recursos más adecuado posible. Como comentaba hace unos momentos, la auditoría no es, o sea, el uso de recursos en salud no es gastar lo mínimo, sino es gastar de la forma más adecuada posible. Si todo lo que hacemos está sustentado, tiene una utilidad clara, no hay ningún problema en esa parte. Pero a veces, como digo, sucede que se han intentado o se ha buscado dar al paciente, dentro de la atención más adecuada, una pues, cantidad enorme de procedimientos, de estudios, de exámenes, que al final no guardan relación con lo que tiene el paciente. Entonces, ese es el extremo de repente que debemos evitar, ¿no? Debemos buscar un punto medio, un punto en el cual el paciente tenga una atención de calidad, utilizando recursos adecuados y de forma también adecuada para el paciente. Muy importante, doctor, muchas gracias. Nos preguntan también con respecto a los indicadores de calidad, si estos son fijos o movibles, dado que la interpretación del que evalúa muchas veces difiere de la persona que está siendo evaluada. Claro, perfecto, es una pregunta también muy, muy oportuna. Es cierto, la auditoría es una cuestión que muchas veces es de tipo discrecional, o sea, depende del evaluador. Por eso justamente yo comentaba que es posible que en un futuro se busque que esta auditoría sea una especialidad, para que de esta forma el auditor tenga el conocimiento cada vez más estandarizado, más perfeccionado en cuanto a su labor. Cuando uno ve a los colegas auditores, vemos muchas veces colegas jóvenes que están aprendiendo, por ejemplo, el campo de la gestión de salud. Muchas veces nuestra formación es prácticamente asistencial, entonces pasar a una parte administrativa puede al principio costar. Y eso también puede provocar que haya diferencia en cuanto a la calidad de trabajo que hacemos inicialmente, ¿no? Pero la idea es que podamos con el tiempo tener estándares más definidos. Y justamente la normativa que cuenta el país busca esa estabilización de cuánto el trabajo que hacemos los auditores. Busca, por ejemplo, analizar qué puntos debe constar en una clínica para que esté correcta, qué puntos debe constar en un registro para que esté correcto, cómo se hace una auditoría de caso, de oficio, para de esta forma tener información que sea de utilidad para la toma de decisiones. Entonces, yo creo que sí vamos a ir viendo con el paso del tiempo una menor, de repente, diferencia en cuanto a la calidad de trabajo o en cuanto a los puntos que el médico evalúa y que en realidad deberían ser todos similares, ¿no? Que si un paciente, un médico evalúa la historia A, y otro médico también le que ver esa historia también tenga un resultado parecido en cuanto a su auditoría. Es algo que se va a buscar, como le comento, la mejora que vamos a plantear, que pues haya este estándar cada vez más útil, más uniforme para todos los colegas. Muchas gracias, doctor Ayuda. Nos preguntan, y bueno, y finalmente nos preguntan por qué es importante incidir en la auditoría prestacional. Sí, bueno, sabemos que en cuanto a la parte de salud pública, los recursos son limitados. Tenemos recursos limitados. Lamentablemente, nuestro país todavía, si bien tiene una emergencia, una ascendencia desde el punto de vista económico, aún los recursos son limitados.
Entonces es importante por ello que nuestras decisiones tengan también esta consideración de que debemos utilizar recursos de forma costo efectiva. Es decir, que el paciente tenga todo lo que requiera en cuanto a su atención, pero considerando estrictamente lo que estamos planteando en su diagnóstico. Yo les comento porque tengo, por ejemplo, colegas que, por ejemplo, trabajan en España. Y me dicen, ¿no? Un paciente le duele el abdomen, le pido todo, le pido 50 exámenes, a ver qué sale. Entonces, esa forma de ver la medicina de repente es incorrecta desde mi punto de vista, porque yo puedo hacer un diagnóstico con un paciente, puedo plantear qué es lo que tiene el paciente con mayor probabilidad y pido lo que esté relacionado con ello. No pediría todo lo que sea para ver qué sale, ¿no? Porque de esa forma estoy haciendo que el recurso se invierta, pero de manera, pues, no responsable. Y esto hace que el gasto para la atención sea también mucho mayor. Entonces, ese extremo debemos evitar. Lo que buscamos en la parte de los seguros es que la atención se dé con calidad, pero también con un costo razonable. Y justamente la auditoría, en la parte prestacional va para ese lado, ¿no? Buscar que el paciente reciba atención adecuada, con calidad, pero también dentro de un costo razonable para el Estado y para la sociedad, ¿no? De que no usemos de repente los recursos de nuestro país, de nuestro sistema público, de manera irracional, de forma tal que se gaste pues, ¿no? Los recursos sin considerar realmente el problema del paciente principal por el cual se acude a atenderse en un hospital o en un centro de salud. Muchas gracias, doctor Michel Ayudán Ramos, especialista en endocrinología, auditor y jefe de la Unidad de Seguros Públicos y Privados del Hospital San José del Ministerio de Salud. Doctor, ¿algunas recomendaciones finales para los participantes? Sí, sí. No sé si el día de hoy hay colegas auditores que estén presentes. Para ellos, mi saludo. Creo que su labor es muy importante. Muchas veces, como digo, somos personas que estamos de repente detrás del sistema, estamos como que un poco invisibilizados, pero la labor que hacemos permite justamente que el sistema de salud existente mantenga su subsistencia, a pesar de que tengamos limitaciones desde el punto de vista presupuestal. Y esa labor permite también que el hospital pues, pueda contar con los recursos que requiera también a partir de la estrategia del SIF, por ejemplo, para que pueda también dar a los pacientes la atención que requieren. Entonces creo que la labor del médico auditor es una labor que debe ser siempre reconocida, porque en muchos casos va a ser también un eje para la mejora. Y ese eje debe ser permanente, ¿no? Debemos siempre abordar la auditoría médica como una oportunidad para la mejora de nuestro hospital, de nuestro centro de salud y también de nuestro país como tal. Muchas gracias nuevamente, doctor Michel Ayudán Ramos, por brindarnos su valioso tiempo y compartir toda esta información tan importante que permite fortalecer las capacidades del personal de salud. Muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias por todo también. Muchas gracias también a todos los participantes por la atención prestada. Esta telecapacitación la podrán volver a visualizar en nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones. También pueden visualizar las telecapacitaciones que se vienen desarrollando en articulación con el Hospital San José del Ministerio de Salud. Los invitamos a suscribirse y compartir esta importante información. Muchas gracias, muy buenas tardes.